me mandan esa presentación a mi correo. Además de subirla a la plataforma, me la mandan a mi correo, ¿vale? Dale. Vale. Sigue, Juliana. Entonces, preséntenos tu escritorio de tu computador. Listo, ¿Sí Juliana. se ve, profe? Sí, sí te vemos, sí te vemos. Exposición, constitución política. Pero de esa es Sebastián Palechorro. No, eso. Ay, no, Es, diga, profe, aquí el título está mal. sueñan Ya. con la ingeniera Mónica. Ay, no. Tranquila. Bueno, nuestra exposición es de palabras homófonas y palabras polisémicas. Pues Ujú, mi compañero Sebastián creo que no se ha conectado todavía. Y ujú. mi compañero Robinson, tengo un audio respecto a la exposición. Bueno, perfecto. Y mi persona, Listo. Verónica. Palabras homófonas. ¿Qué son? Son las palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de un modo diferente. Estas tienen un significado diferente. Vamos a ver un ejemplo. Asia con H y C y Asia con A, S y A. Asia con H es una preposición y podemos hacer una oración con ella. Voy hacia el supermercado. Y Asia con A y S, que es el continente. Un ejemplo en oración sería: el año que viene me gustaría conocer algunos países de Asia. Estos son unos ejemplos que hemos encontrado. Ujú. Y mi compañero Robinson, ya pongo el audio, profe, para que lo escuche. Listo. Bien, espero que estén todos bien. En este audio voy a explicar un poco acerca de las palabras homófonas, que ya sabemos que es una palabra que suena de igual modo que otra, pero que tiene otro significado también, ¿no? Como por ejemplo, tenemos los ejemplos hecho, que es del verbo echar, y hecho, que de la conjugación del verbo hacer. Eh, cabe del verbo caber y cabe del verbo cavar. Eh, botar, cuando se arroja algo, eh, y botar del verbo que indica votar a favor o en contra de alguien, ¿no? Como por ejemplo en las elecciones. Eh, ola de movimiento de masas de agua y ola de expresión de saludo, ¿no? Sí, señor. Eh, los ejemplos, las oraciones de cada una de estas serían: de hecho, del verbo echar, pues la oración sería: si me entero que fuiste vos, te echo inmediatamente. Y la oración del verbo hecho, de la conjugación del verbo hacer, sería: siempre he hecho lo que me parece correcto. El del verbo cabe, el verbo caber, eh, la oración sería: la ropa no me cabe en el armario. Y de y caber, del verbo cavar, la oración sería: le pedí a mi hermano que no cabe un hueco muy hondo. Y la oración del verbo votar
Eh, sería eh, ejemplo pues del botar cuando se arroja algo, ¿no? Sería ejemplo, iré a botar la basura. Eh, ejemplo también de votar cuando se indica que se vota a favor o en contra de alguien, ¿no? El ejemplo sería en las elecciones nacionales votar es obligatorio y secreto. Mm, eh, en el verbo ola de movimiento de masas de agua, el ejemplo sería, o la oración más bien, sería las olas de las playas son muy peligrosas. Eh, ejemplo de hola de la expresión de saludos sería, la oración sería, hola compañeros de clase, hace mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, profe, esa Perfecto. sería la explicación. Continuamos con los otros ejemplos que está hay de adverbio lugar, hay que expresa dolor y hay conjugación del verbo haber. Correcto. Hay del adverbio lugar podemos dar un ejemplo que sería yo ahí dejé mi lapicero. Hay que expresa dolor, por ejemplo, sería ay me duele la cabeza, un diente. Y hay conjugación del verbo haber, hay que estudiar. Perfecto. Baya de fruto sería yo nunca he comido una baya. Vaya cerca o vallado, yo eh, hago una valla, una cerca. Sí. Y Bienvenido, vaya, Sebastián. conjugación del verbo ir, sería vaya y recoge esto. Y listo, profe. Listo, Juliana. Seguimos con palabras polisémicas. Perfecto. Profe, ¿me puede comunicar si Sebastián está en clase o para proseguir yo? Julia, Sebastián acabó de entrar. Personas. Sebastián, Sí, ya sí, llegué, Sebastián. profe. Ya está listo, Sebastián, ahí como un campeón. Bueno, las palabras polisémicas son todas las palabras que tienen más de un significado, o sea que estas palabras tienen más de un, como bien lo dice, un significado que nos da a entender diferentes cosas de diferentes puntos de vista, nos da a conocer y a entender diferentes significados siendo una misma palabra. Sí, señor. Y estas son las palabras polisémicas. Sí, sí. Ujú. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, el banco es una entidad financiera donde reclamamos dinero o puede ser un mueble para sentarse. Esos serían dos diferentes puntos o sea, una misma palabra se utiliza en diferentes puntos. Sí, También significado. sería la carta de escribir cuando uno le escribe a una persona o las cartas de barajas, también sería de jugar. También tenemos a gato, que refiere a un animal felino, el cual tenemos en nuestras casas a los que les gustan los gatos. Y un aparato para levantar peso que se puede utilizar para levantar automóviles. Mm, mm, Y las palabras polisémicas, que ya sería otras palabras, pues ya sabemos que las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen más de un significado, eh, como ya su nombre lo indica, ¿no? Polisémicas son varias, ¿no? Muchos, muchos significados, ¿no? Entonces, tenemos la palabra salsa y
salsa para comidas, que sería el ejemplo, sería de salsa para comidas, sería, el ejemplo de la oración sería, a mí me gusta mucho echarle salsa a los fritos. Y, y ejemplo de salsa también en, en lo que tiene que ver con el baile, ¿no? Salsa o baile. Sería, el ejemplo sería, yo no me gusta bailar salsa. Ujú. Y eh, el otro ejemplo que tengo es, el otro verbo, otro ejemplo es sal, del verbo salir, que la oración o el ejemplo sería, sal de mi pieza ya. Y, y también dentro de sal, que ya sabemos que es un condimento, la oración sería, la sal puede subir la presión arterial. Y eso es todo en este audio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Esto es todo. Listo, perfecto. Acordate de mandármelo a mi correo y subirlo a la plataforma, ¿no? Vale. Listo. Sigamos con Diego. Diego que está calladito. Bueno, profe. eh, Diego, pero te entendiste lo de homófanas y polisémicas, no hay problema, sí, ¿cierto? no hay problema. Bueno, sigamos, Diego. Pues, profe, a mí me tocó el uso de las palabras mayúsculas y minúsculas. Correcto. Pues, a ver. Bueno, profe, eh, como ya les dije, el uso de las mayúsculas y minúsculas. ¿Y Eh, nos puede compartir la presentación? ¿No se mira? No, no se ve en la ¿No se ve? presentación. Ahí, No, no, no la estamos viendo todavía. ahí. Sí, ahí, ya. Vale. Perfecto, Diego. Ahora sí. Ajá. Bueno, pues en sí, pues lo que más se encuentra esto es pura teoría, se podría decir. Sí, 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 señor. Entonces, pues comenzamos como con la teoría y sí, Sí. es lo que hay de esto. Entonces, el uso de las mayúsculas. El uso de las mayúsculas es una de las cuestiones más controvertidas de la ortografía española. La ortografía de la lengua española del 2010 señala que el empleo de las mayúsculas debe tener en cuenta diversos factores, como por ejemplo el tipo de texto que se esté escribiendo, el contexto del mismo o la intensidad del escritor. Como norma general, la escritura española usa la letra minúscula. No obstante, no es posible encontrar algún texto escrito integralmente con mayúsculas. Así es como frases sueltas o palabras. El uso de las mayúsculas sirven para distinguir, jerar- y jerarquizar las palabras. También clasifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. En general, las mayúsculas iniciales se usan en nombres comunes como como lo que nos podemos referir a todos los individuos de una especie. Por ejemplo, hombre, perro, gato, ciudad. El uso de las mayúsculas. Eh, Aquí tenemos unos ejemplos. eh, Como lo es Érase una vez, como podemos darnos cuenta aquí, inicia con una mayúscula, Érase. Lo mismo con Hernández, inicia con la mayúscula, son nombres. Eh, ah, Aquí, la Primera Guerra Mundial, todas inician con nombres, pues por lo anterior, ¿no?
El siglo de oro, la Universidad de Salamanca, son nombres propios. En, en Barcelona, Madrid de Zaragoza, Madrid, Zaragoza, bueno, en fin. El uso de las minúsculas. Uso de las minúsculas. En la escritura se escriben casi todas las palabras en minúscula, por regla gramatical. No obstante, hay palabras que deben escribirse con la letra inicial en mayúscula. Nombres propios, inicio de párrafos, después de un punto y seguido, entre otros. Otras letras en mayúsculas como las siglas. En diversos alfabetos, las minúsculas o letras minúsculas es la gráfica que por oposición de las mayúsculas tienen menor tamaño y generalmente forma distinta. Es la grafía no marcada del uso general, mientras que las mayúsculas tienen usos especializados y concretos, nombres propios, títulos, entre otros. Derivada del latín minusculus, menor, con sufijo definitivo. Apareció a finales del siglo III en escrituras de este tipo en papiros de la administración imperial romana. Se utilizan en los alfabetos europeos, griego y latín, cirílico y armenio. Por ejemplo, la letra de la figura del tamaño A es minúscula y la letra de la figura y tamaño A es la mayúscula. Originalmente las letras de los alfabetos se escribían en mayúsculas, con espaciado bien definido entre los límites superior e inferior. Cuando se escribe rápidamente a mano, el manuscrito con pluma, lápiz u otro medio tienden a redondearse y a ser mucho más simples como las iniciales. Desde las iniciales, las letras minúsculas se desarrollan por primera vez, así como las minúsculas, medio iniciales y las cursivas, que ya no quedan ligadas entre dos líneas. Las cursivas, a su vez, construyen la base de la escritura, la minúscula carolingia desarrollada por Alcuino para hacer uso de la corte de Carlomagno, que rápidamente se extiende por toda Europa, en este continente. Por primera vez llegó a ser común el uso simultáneo de mayúsculas y minúsculas en un texto único. El término minúscula evolucionó después del desarrollo de los tipos móviles, introduciendo por James Gutenberg las minúsculas contenían las versiones pequeñas de las letras y sus ligaduras, ya que estos caracteres se utilizaban con mayor frecuencia. Profe, nosotros tenemos un video donde pues reducen todo esto. No sé si lo puedo poner. Sí, claro. Bueno, por parte de la presentación eso es todo. Muchas gracias. Listo. Y Miremos la... ya les pongo el video. Ujú. No sé si se escuche. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas veces creemos que manejamos de manera adecuada las mayúsculas y minúsculas. Esta es tu oportunidad para verificarlo o aprender algo nuevo y mejorar la escritura de tus textos. Las mayúsculas se usan al principio de un escrito y después de un punto, sea seguido o punto aparte. Por ejemplo, en este texto podemos encontrar varios puntos seguidos.
al lado de los cuales se encuentra una letra mayúscula que nos muestra que está empezando una nueva idea dentro de un mismo párrafo. Otro claro ejemplo del uso de punto seguido, punto aparte, y que además nos muestra el uso correcto de las mayúsculas es este. Nosotros identificamos que existen 3 puntos seguidos, al lado de los cuales se empieza con una letra mayúscula. El uso correcto de mayúsculas también nos sirve para escribir nombres propios. Tal es el caso de Silvia, Agustín, María o José. Obviamente, los apellidos también se escriben con la letra inicial en mayúscula. Por ejemplo, García, Smith, Camacho y Antesana. Es muy común que se nos nombre con apodos, y los apodos también empiezan con la letra inicial en mayúscula. Tal es el caso de Rana, el Topo, el Contreras o Loquita. Y los sobrenombres no son la excepción, como ser Jack el Destripador, Daniela la Corcha, o seudónimos o nombres artísticos, como ser Madonna o Ricky Martin. Para escribir los nombres de los pueblos, ciudades, provincias, estados, departamentos, naciones, continentes, etc., nosotros debemos utilizar la primera letra inicial en mayúscula. Por ejemplo, Oceanía, La Rioja, Isque, Miami, Sucre, México, Europa, América del Sur. Para escribir los tratamientos, y especialmente si están en abreviaturas, tal como veremos a continuación, nosotros deberíamos utilizar la primera letra siempre en mayúscula. En el caso de mencionar títulos, ya sean de libros, revistas, periódicos, películas, siempre debemos utilizar la primera letra en mayúscula. Para escribir la primera palabra después del saludo en las cartas, siempre utilizamos la primera letra en mayúscula, tal como lo vemos a continuación. Una duda que siempre está presente es si elegimos mayúscula o minúscula cuando escribimos los meses, los días de la semana y las estaciones del año. Es claro que en el idioma español siempre debemos utilizar letras minúsculas para escribir los días de la semana. Y obviamente lo mismo ocurre con los meses y las estaciones del año. A continuación, veremos algunos ejemplos en los que se escriben meses, fechas, también estaciones del año, para que nosotros evidenciemos que la letra con la que inicia cada una de estas es minúscula. Ahora, debemos tomar en cuenta que siempre se escribe con mayúscula una palabra, no importa cuál sea, siempre y cuando esté al lado de un punto seguido o después de un punto aparte, tal como vimos en la primera regla. Solo se inician con letras mayúsculas cuando forman parte de nombres que exigen la escritura de sus componentes con mayúscula inicial, como ocurre con los nombres de festividades, fechas o acontecimientos históricos, también vías urbanas, edificios, etc. Veamos los ejemplos. Viernes Santo, Primavera de Praga, Plaza del 2 de Mayo, Hospital, 12 de octubre. Luego de revisar estas reglas ortográficas del uso de mayúscula y minúscula, estoy segura que podrás escribir mucho mejor todos tus textos. Bueno, ¿se fue el video? ¿Aló? Muy bien, Sebastián. Fue más comprensible el video. Listo, muy bien, el video fue muy explícito. La lectura sí nos enredó un poquito, pero el audio lo aclaró bien todo el asunto. Perfecto. Vale. Diego y Juliana, ¿alguna pregunta
sobre minúsculas y mayúsculas? No, profe. Diego, ¿también todo perfecto? Profe, yo fui Sebastián. Ah, pues Diego. A Diego. Sebastián, Sí, ¿alguna profe, duda? todo está claro. Listo, no, pero el audio, el video muy bonito, Diego. Bien chévere, Bueno, lo remató muy bien, excelente. Quedó bien claro, bien cortico, bien conciso, concreto y ya. Entonces ya sabemos que son palabras homófonas, ya son palabras que son palabras polisémicas y el uso de mayúsculas y minúsculas. Como yo les decía, aprenderse uno todas las reglas ortográficas es muy difícil porque hay muchísimas. Al menos como las más básicas, ¿listo? Hoy vamos a ver lo que es el resumen, ¿listo? Vamos a ver lo que es el resumen. Cuando nosotros estamos estudiando, ¿sí están viendo mi presentación en Word? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué es el resumen. Vamos a hacer un ejemplo y después les explico la definición de qué es un resumen y los tipos de resumen. Entonces, lo ideal de un resumen es que es importante porque nos ayuda a estudiar. Sí, cuando nosotros nos dicen estudien el capítulo quinto, estudien el capítulo 6, entonces lo ideal es como sacar resúmenes de cada párrafo de pronto. Entonces, para sacar un buen resumen, lo importante es leerlo una o dos o tres veces para sacar como una idea de qué es lo que se está hablando en ese párrafo. En la segunda o la tercera lectura que ustedes hagan, pues utilicen un subrayador o un lápiz o un lapicero como ustedes quieran y subrayen las ideas principales. Claro que se habla de ideas principales, pero yo normalmente señalo es como palabras claves y esas palabras claves después las uno, como yo les decía en una clase. Uno es las palabras clave y después uno las une, le pone los artículos, le pone los adverbios, lo que sea, y uno sale para adelante, ¿listo? Entonces leerlo varias veces, tratar de subrayar lo que es ideas principales o palabras principales y ojo que las palabras principales a veces tienen palabras secundarias y las palabras secundarias tienen palabras subordinadas, ¿correcto? Entonces voy a darle un ejemplo de palabra o de idea general, principal, secundaria y subordinada. Digamos lo siguiente, las universidades del suroccidente colombiano y especialmente la Fundación Universitaria de Popayán y la Fundación Universitaria de Popayán dejaron de dictar clases y esto implicó que la sede de Santander de Quilichao también se acogiera a esta idea. Entonces mira que la idea, la principal no, la palabra principal es todas las universidades del occidente, del suroccidente colombiano. ¿Y cuál es la palabra secundaria? Es la Fundación Universitaria de Popayán, porque es la universidad. ¿Y cuál es la palabra subordinada de la secundaria? Pues es Santander de Quilichao. Es como un arbolito, como un arbolito como al revés y uno va clasificando hacia abajo, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, cuando se haga un resumen, exige que ustedes lo lean varias veces, el texto principal, lo lean varias veces, después subrayen y cuando hacen ese subrayado, entonces colocan la idea principal o las palabritas principales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bien práctico antes de ver lo que es el resumen. Entonces, yo quiero lo siguiente, ahí en el chat ustedes me escriben el resumen de esto que tengo totalmente en mayúscula, ¿listo? Pues lo escribí así en mayúscula y sin ningún como norma, reglas de ortografía, como para que vieran mejor. Entonces, el texto principal dice lo siguiente. Entonces, yo voy a leer este texto principal, aunque ahí está subrayado lo que yo considero que es principal, lo que es las palabras principales. Ojo que los resúmenes son totalmente diferentes, pero lo que no pueden ser diferentes son la esencia, las ideas principales no pueden ser diferentes. Es decir,
por mucho que Diego piense diferente a Juliana y Juliana piense mucho diferente a Sebastián y yo piense diferente a ustedes, el resumen, las ideas principales en los 4 resúmenes que hagamos van a estar esas ideas principales, ¿correcto? Lo que sí va a diferir es de pronto los adverbios, los adjetivos o otros sustantivos que nosotros agreguemos, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente, voy a leerlo, ustedes también lo leen porque lo voy a dejar ahí. Después de leerlo les doy unos 5 o 6 minutos para que ustedes hagan un resumen y me lo escriban en el chat, en el chat aquí del MIC y yo los pongo acá en esta hojita de Word. Otra cosita importante. Cuando ustedes hagan un resumen de un texto principal, el resumen que vos hagas no debe de llevar más del 25% del contenido del texto original. Me explico. Si vos tenés un texto original de 100 líneas, el 25% es 25 líneas. Pero yo me atrevo a decir que cuando tú haces un resumen de 100 líneas, si tú tienes entre 15 y 20 líneas, es muy chévere. Yo creo que con eso es suficiente. Lo importante es que en esas 15 o 20 líneas tú estés expresando prácticamente todas las 100 líneas. Ojo que el 25% no es lo máximo. A veces es necesario incluir el 30 o 35 para que tú puedas dar la idea bien, bien clara, ¿correcto? Entonces, lo mínimo que tú puedes manejar es que el 15% y digamos que lo máximo el 25%, pero no importa. Si en ese 25% vos ves que no estás dando la idea general, pues le agrega 1 o 2 líneas más, ¿vale? Para que le dé ese resumen. ¿Cuántas líneas tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 líneas. Entonces, si nosotros estamos hablando de un 25%, serían más o menos casi 3 líneas, ¿listo? Entonces, traten de hacer un resumen sobre esas 3 líneas. Dice que la Fundación Universitaria de Popayán cerró las instalaciones de sus diferentes sedes, como la sede de la Sexta, la sede de la Novena, la sede de San Camilo, la sede de Samuel Silverio y la sede de Santander de Quilichao. Esta decisión llevó a los 8.000 estudiantes a recibir sus clases en forma virtual, modalidad que ha provocado cierto malestar a nivel docente como estudiantil. Todo lo anterior haciendo o tomando las normas establecidas por el gobierno nacional y además las reglas establecidas por la OMS causadas por el COVID-19, ¿correcto? Entonces léanlo 1 o 2 veces y colóquenme en el chat del Meet el resumen de 2 o 3 líneas y después las exponemos acá y las miramos a ver cómo quedaron, ¿vale? Arranque Diego, Julián. Entonces me las van a colocar en el chat. Ahí me las escriben y yo las pego allá al documento. 5 minuticos, son las 7 y 8, a las 7 y 13, 14, 7 y 14. Entonces subimos los 3 resúmenes y los miramos a ver y los estudiamos y los analizamos, ¿vale? Háganle. ¿Quién anda por allá? Andrea. ¿Usted por qué no está en su alcoba? Yo nunca le dije a usted que se viniera para la comida. ¿Ah? Entonces que su mamá hace la televisión de su mamá con así.
Profe, eh, ¿Qué, Diego? ¿será que nos puede poner el documento? Ah, Permítame. listo, Diego. Ok, ya. Vale, gracias. ¿Cómo van, muchachos? ¿Aló? ¿Cómo les está yendo? Bien, profe. ¿Ya? ¿Ya la Ya casi. subieron? Sí, ya. No, no, ¿Todavía profe, no? todavía no. Ya Bueno, casi. bueno, hágale. Son solo 3 líneas, ¿cierto, profe? Sí, normalmente es el 25% 25 de 11, son como 2.5. Hay 3 líneas. Vale. Ujú. Es el 25% del texto que tú estés leyendo.
Buenas noches, profe. Buenas noches para todos los compañeros. Qué pena ¡Oh! la hora que... Bueno, que se me presentó un problema con internet. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hágale, papá. La Ya, idea es hacer un resumen de lo que vos estás observando en la pantalla, si la estás viendo. no, profe. No lo estoy viendo. Ay. Ah, ¿no tenés internet? Bien. No, sí, ya me llegó. Aló. Sebastián, Juliana. Ah, Felipe fue el que llegó. Felipe, Sí, profe, dígame. ¿sí estás viendo mi escritorio del computador? Lo veo a usted, profe. No, ¿no lo estás viendo? No. ¿Qué será? Porque mis otros compañeros sí lo están viendo, ¿eh? No, profe, la verdad no lo veo. Solo lo miro solo usted nomás. ¿Verdad? Sí. Oh, Juliana, ¿ve el texto? Juliana. Ah, es que ya hicieron algunos resúmenes. Juliana, Juliana, Profe, no se ve, ahora no se ve. ahí se ve la lectura. Ya, profe. Felipe, ¿ves la lectura? No, profe, nada. Solo lo veo a usted. Que- no, pero mira que los demás están viendo la lectura. ¿Qué será? ¿Qué será en tu computador? No, estoy desde mi celular. Ah, no. Pero qué raro, porque en el celular también debería verse la lectura. Porque Ah, profe, mis le va a compañeros. mandar un... Perdón, profe. Le va a mandar un pantallazo, si quiere. Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Sino que no sé por qué no lo estará viendo, ¿eh? Porque mis compañeros sí lo están viendo. ¿Mm? Porque ahorita quisiera que viera la presentación. De todas maneras, escúchame y yo te mando la presentación. La clase de hoy te la mando, ¿vale? Lo que hemos grabado y la clase, ¿listo? Listo, profe. Listo, Felipe, porque no sé por qué no estás viendo mi escritorio. Miremos a ver qué han subido estos chicos acá en el chat. Subamos aquí a Diego Fernando. Controls. Ah, no, aquí le puedo subir esto así. Diego Fernando y Juliana. Control C. Diego Fernando y Juliana. Pongámoslo aquí en mayúscula, ¿vale? Pongámoslo más grandecito y pongámosle mayúscula. Listo. Miremos a Juliana. Ah, está en mayúscula, sí, correcto, Juliana. Pongámoslo más grandecito. Listo. Miremos a ver qué hizo Sebastián. Coloquemos aquí a Sebastián también. Nos faltó fue Felipe para verlo, a ver cómo nos iba a escribir Felipe. Listo. Listo. Inicio. Listo, Sebastián. ¿Sí ves lo que escribiste? Sebastián. Sí, profe, sí. Sí estoy mirando. Listo. Entonces, vos la hiciste prácticamente en 1, 2, 3, 4. 1, 2. Miremos a ver. Vamos a ver si le bajamos el número de líneas. Quedó en 1, 2, 3, 4. Acordate que es el 25% máximo, ¿listo? Entonces tú estás pasado como en una línea. Vamos a ver, Diego Fernando. Diego Fernando la hizo en 1, 2, 3, 4. Juliana, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, Juliana, ¿qué pasó?
Bueno, miremos a Sebastián. Dice la Fundación Universitaria cerró sus diferentes sedes como La Cesta, San Camilo, Santander de Quilichao. Esto llevó a tener malestar tanto docentes estipuladas por el gobierno nacional. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo encontrar acá? Tú hayas podido escribir, Sebastián, la Fundación Universitaria de Popayán. Listo. Cerró, hasta ahí va bien. Sus diferentes sedes. ¿Listo? Entonces no tenés que explicar que la Cesta, que Camilo, que Samuel. Bien. Listo. Esto lo podemos borrar. Listo. Entonces la Fundación Universitaria cerró sus diferentes sedes. Esto llevó a tener malestar tanto a los docentes como a los estudiantes por tener clases virtuales, estipuladas por el gobierno nacional, causadas por el COVID. Claro que le faltó el gobierno nacional y la OMS. ¿Listo? ¿Listo, Sebastián? ¿Sebastián? Listo, profe. Entonces ya, ahí mira que ya se te mejoró el porcentaje, prácticamente te queda el porcentaje que es el 25. Entonces, Claro, profe. la otra, como a veces utilizas tú eso para estudiar, entonces podías haber escrito la FUC, ¿sí me entendés? Podía ser otro truquito, la FUC. ¿Listo? Entonces mira que te queda mejor todavía. La FUC cerró sus diferentes sedes. Esto llevó a tener malestar tanto en docentes, en docentes, bueno, y en estudiantes, por tener Clases virtuales. virtuales estipuladas por el gobierno nacional y la OMS a causa del COVID-19. Allá lo mejoramos, ¿listo? Y mira que tú estás diciendo lo que yo escribí allá en 11, lo estás escribiendo en 3. Muy bien. Miremos a Diego Fernando. Dice la Fundación Universitaria de Popayán, si querés para estudios, si no es para presentarlo, entonces tú puedes escribir la FUC. Ese cerró sí es clave, es bien clave. Cerró sedes, sus sedes. Sus sedes, ay no, Dios mío. Cerró sedes, bueno, cerró sus sedes. Cerró sus sedes. Esta decisión llevó a los 8.000 estudiantes a recibir clases virtuales. Esta decisión llevó a los estudiantes, ¿sí? A los estudiantes a recibir clases virtuales tomando las normas del gobierno, además las reglas causadas por tú la puedes mejorar, por las normas del gobierno y la OMS, ¿sí? Entonces borrémosle acá, además de las reglas establecidas por la OMS. Aquí, y agreguémosle OMS, causadas por el COVID. Mira que te quedó en 3, perfecto. Mira que te quedó menos de 3 y dijo todo, ¿correcto? ¿Listo, Diego? ¿Diego? Listo, profe. Listo. Veremos a Juliana. Debido a la problemática del COVID y el riesgo que representa la Fundación Universitaria Popayán, tuvo que cerrar sus 4 sedes y brindar las clases por medio virtual, en donde se ha generado problemas tanto para docentes. Esto se realiza para respetar las normas establecidas por el gobierno. Uy, ¿cómo sería acá? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Debido a la problemática del COVID-19 que representa la fundación, tuvo que cerrar sus sedes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo arreglamos esa? ¿Cómo arreglamos esa, la de Juliana? No sé, profe. Arreglémosla mejor. Bueno, debido a la problemática del COVID-19, ya, listo, ¿cierto? Ya sabemos que eso es peligroso, ¿sí o no? Debido a la Fundación Universitaria Popayán tuvo que cerrar
sucedes, quitémosle ese 4, ¿no? No sabemos cuántas sucedes, y brindar las clases por medio virtual, donde se ha generado tanto para docentes y estudiantes, Esto se realiza, digamos, esto para respetar las normas establecidas por el gobierno y la OMS. ¿Listo? Entonces, ¿de cuántas líneas nos quedó? 1, 2, 3, 4, todavía nos... Es decir, entonces quitémosle la Fundación Universitaria Popayán. Como vamos a leerla, vamos a estudiarla, para leerla, vamos a utilizar este resumen como para estudiar. Entonces escribámosle la FUC. La FUC. De COVID-19, la FUC, digamos, no tuvo que, entonces digámosle que en vez de tuvo que, digámosle, cerró sus sedes. Cerró sus sedes. Pongamos todo esto en mayúscula. Ahora sí. Debido a la problemática del COVID-19, la FUD cerró sus sedes y brindó clases por medio virtual, en donde se ha generado problemáticas tanto para docentes y estudiantes. Esto para respetar las normas establecidas por el gobierno y la OMS. Entonces ya la mejoramos. ¿Listo, Juliana? Y nos quedó de 1, 2, 3 y un poquito. ¿Listo? Entonces, pues como... Listo, profe. ¿Cómo? Listo, profe. Listo. La cuestión es que todos los resúmenes no son iguales. Mira que los 3 resúmenes son diferentes, pero están teniendo en cuenta lo principal: la fundación, cerró las sedes, malestar, y por qué, y quiénes están obligando a ese, pues por el gobierno y por la OMS. Mira que están diciendo lo esencial. ¿Listo? Miremos esta cosita para terminar. Entonces, ¿qué es en sí el resumen? Después dentro de Chía vemos lo que es el ensayo. Lo que es el ensayo. Peguemos esto acá. Pongámosle el zoom. Quitemos ese zoom. Entonces, ¿qué es en sí? Y utilicemos aquí un pincel. ¿Qué es en sí el resumen? Entonces, es una exposición breve, oral o escrita de las ideas principales o partes de un asunto o materia. ¿Listo? Ese es un resumen, si fuera por definición. Aquí hay otra definición de qué es un resumen. Escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. La extensión del resumen puede variar, pero no suele pasar del 25% de la extensión del original. Yo creo que si se hace un buen resumen entre el 15 y el 20%, yo creo que con eso queda muy bien. Lo importante es encerrar las ideas y no dejar nada por fuera que no contenga el texto principal. Tipos de resumen. Mira que pues este tipo de resúmenes, hay tantos como tipo de textos existan. Hay algunos escritos que hablan de 2 o 3 tipos de resumen: el resumen de prensa, el resumen de no sé qué, y abarcan nomás 3 resúmenes. Pero yo estoy más de acuerdo que hay tantos tipos de resumen como tipos de texto existen, ¿ok? Entonces tú lees un libro de aventuras, un libro de cuentos, un libro de sociales, un libro de matemáticas, un libro, lo que sea. Entonces imagínate, para uno nombrar todos los tipos de resumen que puede hacer. Entonces, los tipos de resumen son tantos como los que existen en el medio. Ahora, miremos lo que tú tienes que tener en cuenta para hacer un buen resumen. ¿Listo? Entonces, miremos lo que ustedes deben tener en cuenta para hacer un buen resumen. Uy, quieto. Pegar. Quitemos esto y usemos el pincel. Entonces, técnica para hacer un buen resumen. ¿Listo? Entonces, lee detenidamente tantas veces como sea necesario.
leer el texto original tantas veces que sea necesario, pues uno tampoco se va a poner a hacer las lecturas muchas veces porque ahí está perdiendo tiempo, sino tratar de hacer la lectura bien y el menos número de veces, de tal manera que usted pueda obtener la idea principal. Después de leerla una o dos veces o tres veces, entonces tenés que subrayar con un lápiz, con un resaltador, las ideas más principales. ¿Listo? Tenés que tener en cuenta cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Listo? Y la última dice la elaboración de un... tú puedes hacer un borrador, así como dañamos el de Juliana, tú puedes hacer un borrador inicial y después lo analiza y si lo pueden mejorar ese resumen, pues lo quitas. ¿Listo? Entonces, eso te ayuda, número uno, pues a hacer un resumen concreto y tú puedes estudiar mejor y también puedes presentar un buen resumen si es necesario presentarlo. No hay problema. Aquí yo les mando un ejemplo de un texto principal. Dice un ejemplo principal y les doy el resumen. Entonces, para que ustedes saquen unos 3 minutos y lean el texto principal y lean el resumen. ¿Listo, muchachos? Yo les voy a colocar esta clase, en el módulo FUC. A ver, yo accedo a mi cuenta. Esta clase les va a quedar a ustedes en nocturno, en el módulo 2. Les va a quedar en el módulo 2, módulo 3. En el módulo 2, unidad temática 3, anoten por ahí. Módulo 2, unidad temática 3, les va a quedar la clase de hoy. Listo, aunque ya les subí un poquitico, me faltaría solamente subirles el audio. Módulo 2, unidad temática 3, ¿vale? Correcto. Ahora, para dentro de 8 días, les voy a dejar una tareita. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a Sí, hablar profe. de palabras antónimas, de palabras sinónimas, antónimas y parónimas. ¿Listo? Entonces, Diego, ¿con quién está trabajando? ¿Solito? Conmigo, profe. ¿Con Felipe? Sí, profe. Entonces, Diego y Felipe van a hablar sobre palabras sinónimas, antónimas y parónimas. Así cortiquitico, hace la presentación también en PowerPoint. Y lo que es Juliana, Robinson, ¿y quién el otro? Sebastián. Sebastián, van a hablar cómo se elabora una solicitud de empleo y cómo se elabora una hoja de vida, ¿vale? Entonces, yo todo esto lo pongo en el módulo 2, unidad temática, ¿qué? 3, ¿listo? Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Que pasen feliz noche, los estimo mucho, los quiero mucho y cuídense mucho. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. profe. Bueno, a ustedes, gracias.